Bienvenidos al podcast de Ancla Comunidad de Fe, un espacio para fortalecer nuestro espíritu y abrazar el amor de Dios. Comencemos este viaje hacia un evangelio sencillo de entender, sincero para vivir y sensible para comunicar. Resulta normal que como seres humanos, ante grandes desafíos o responsabilidades, nos asalte el miedo y aparezca la inseguridad, acompañada de una sensación de incertidumbre. No olvide que el miedo sufre de soledad y por eso permanentemente está buscando quien le haga compañía. La vida de Moisés nos seguirá enseñando cómo de la mano de Dios podemos asumir los retos diarios que la vida nos coloca, enfrentando cada una de esas situaciones donde la duda y la incertidumbre quieren tomar el control para opacarnos y apocarnos, pero donde también encontramos esa oportunidad para sacudirnos y, aunque tengamos todas las razones, decidir avanzar y ver la manifestación poderosa de Dios, fruto de hacer lo correcto. Veamos entonces qué ocurrió con Moisés. Dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo capítulo 4 versículos 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Como lo dijimos inicialmente, era lógico que Moisés preguntara acerca de todo lo que estaba pasando. Pero algo que vale la pena meditar es lo siguiente: ¿es suficiente haber dejado de confiar en la carne si continúo desconfiando en Dios? Lo cierto es que siempre seremos propensos, cuando Dios nos llama a empresas más grandes, a tener lista una declaración de dificultades, cuando lo que debería hacer es que echemos mano de nuestra declaración de fe. Si algo aprendemos de nuestro Dios es que Él no improvisa cuando se trata de su propósito eterno. Y eso es algo que debemos entender. Y Él no nos va a lanzar cosas tan grandes sin haber examinado nuestra vida y, sobre todo, qué tenemos a la mano para poder llevar a cabo su propósito. Así lo dice el versículo 4. ¿Qué tienes en tu mano?, le preguntó a Moisés. Dios le hace esa pregunta y él respondió: una vara. Y fue así como esa vara se convirtió en culebra, y posterior a esto entraría Dios en un examen más profundo con Moisés. Si usted sigue leyendo en el versículo 6 y 7, Dios le lleva a que meta su mano en su seno para mostrarle que la lepra estaba dentro de él, pero que igual esta desaparecería cuando volviera a sacar la mano de su seno. Estas señales nos ilustran que más allá de nuestros recursos, que pueden ser escasos, o de nuestra condición, que puede ser limitada, está la decisión que hemos tomado de creer en lo que Dios nos ha dicho para convertir nuestra fe en actos de obediencia. Nunca será fácil movernos por fe. En términos generales, nos movemos por vista. Y por eso vendrían momentos críticos para Moisés, ya que sería confrontado con sus propios conflictos, y aunque todo estuviera servido, nada pasaría a menos que él se moviera en dirección a la voluntad de Dios. Es un poco extraño poder entender esta dinámica, cómo el Dios que todo lo puede y es soberano para manifestar su poder es detenido por un hombre incrédulo e inseguro. Pero así es. El método de Dios siempre serán los hombres. Jesús también lo vivió, dice la Biblia en Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquellas extraordinarias y persuasivas señales que Dios le daba a Moisés eran enfrentadas por el palo en la rueda que él colocaba al llamado de Dios. Moisés reveló que no confiaba en su habilidad para hablar. Soy tardo en el habla, que literalmente significa tengo mi boca pesada.
Al parecer la excusa de Moisés no estaba justificada. Claramente, 40 años antes de esto, Moisés no era tardo en el habla y tampoco torpe de lengua. Dice Hechos capítulo 7, 22, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y su obra. ¿Dónde había quedado la elocuencia de aquel príncipe de Egipto? Al parecer, se había dedicado otros 40 años a hablar solamente con las ovejas. Su confianza en sí mismo se había ido. Cualquiera entonces que fuera la excusa de Moisés para retardar la obra que ya Dios había determinado, lo cierto es que ya, por muy poderosas que fueran las razones, no le alcanzarían para evitar que Dios las derribara. Dios quería enseñarle a Moisés que más que la boca, él necesitaba su corazón. Así que fuera mudo, sordo o ciego, era Dios quien haría la obra y le había prometido estar cerca para enseñarle y guiarle en lo que tendría que decir. Por eso, como dijimos antes, Dios miraría qué tenía en su mano y cómo estaba lo íntimo de su corazón. Lo demás Él lo haría, por supuesto. ¿No es acaso Él el Dios Todopoderoso? Por eso es tan importante, mis amados hijos de Dios, saber y tener claro no solo que Dios quiere hacer una obra, sino también cómo es que Dios quiere hacer esa obra y como consecuencia de qué manera quiere usarnos. Por eso una cosa es decirle, Señor, te quiero servir, y otra muy diferente, Señor, sírvete de mí. Es claro que en el primer caso hay una intención clara de hacer algo para Dios, pero debemos entender que no es el cumplimiento de una actividad que pueda hacer de cualquier manera y pensar que lo importante es que se logre un resultado a través de mi servicio. Puede estar clara la intención, pero ¿estará clara la devoción? Dios no necesita solo personas que hagan cosas, que vayan y digan, que vuelvan y hagan y terminen repitiendo rutinas religiosas. No. El Señor necesita hombres que estén dispuestos a decir, Señor, sírvete de mí, y entonces entenderé que estoy listo para que mi Dios haga las cosas a su manera, con su método y sus recursos. Yo solo termino siendo un instrumento en sus manos. Si no hablo bien, Él lo resolverá. Si no tengo cómo, Él lo resolverá. Noé lo único que necesitó para construir el arca fue temor de Dios para preparar esa construcción. Los recursos Dios los proveería. Abraham lo único que necesitó fue obediencia para ir al lugar donde Dios le había dicho sin saber a dónde iba. La tierra se la daría a Dios. Cuando mi corazón empieza a entender que mis debilidades no son limitaciones sino oportunidades, entonces estaré listo para decirle a mi Señor, aquí estoy. Una de las armas más contundentes, por ejemplo, que Sansón usó, ¿sabe qué fue? Fue una quijada de burro. Y la que usó David frente a Goliat fue una sencilla honda para tirar las piedras. Así que no se trata de lo que tenemos para que Dios nos use, sino más bien de lo que creemos que Dios puede hacer cuando nos dejamos en sus manos. Ahora, ya será mi actitud la que determinará si sigo llorando sobre la leche derramada, si sigo lamentándome por lo que no tengo y a otros les sobra, o si sigo creyendo que porque tengo algún tipo de limitación estoy condenado a hacer oficios menores. Pues mientras Gedeón sacudía el trigo en el lagar lleno de miedo, ¿sabe qué le dijo Dios? Varón esforzado y valiente. En realidad, así no se veía Gedeón, porque Gedeón estaba lleno de miedo, de angustia por los madianitas, pero Dios sí lo veía así y le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. La única fuerza que Dios le pedía a Gedeón era la que necesitaba para desplazarse al lugar donde debía ir, porque el resto él lo haría. Esto no es diferente a lo que le dijo Dios a Moisés. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios es muy cruel definitivamente, ¿verdad? Porque si es tan bueno, ¿por qué no se tomó el tiempo primero para corregirle su tartamudez a Moisés o para darle un curso intensivo de cómo hablar en público e influir sobre las personas? Es sencillo. Así nosotros insistamos en complicarlo. Dios no estaba buscando un orador hábil y elocuente. Sencillamente porque Él es suficiente sin importar mis insuficiencias, sean estas reales o imaginarias. Algún día escuchando una entrevista de un hombre
que no tiene ni sus brazos ni sus piernas, nació así, nació con esta limitación. Le preguntaban, ¿qué cree usted que le ayudó para poder, a pesar de estas limitaciones tan fuertes, hacer una vida independiente y hoy en día aún compartir esta experiencia? Y este hombre, con total firmeza en sus palabras, respondió: desde niño mis padres me obligaron a hacer las cosas y me enviaron a un colegio de niños normales y me trataron de la misma manera. La verdad, escuchar esto parece hasta bastante cruel y emocionalmente cuesta. Pero la última parte de su respuesta fue tremendamente poderosa. Dijo este hombre: hoy les agradezco que me hubieran obligado. De otra manera, no lo hubiera logrado. Mis amados hijos de Dios, el Señor no nos va a obligar, de eso podemos estar seguros. Pero el Señor sí nos quiere hoy llevar a entender lo que hizo con Moisés. Cómo nosotros hoy podemos estar dejando que grandes oportunidades pasen sin que nosotros tomemos acción concreta. Por eso hoy colocar mis inseguridades en manos de Dios puede convertir mi fe en obediencia. Hoy es una excelente oportunidad para que a través de eso que nos falta podamos decirle: Señor, sírvete de mí y haz la obra que tengas que hacer. Yo le invito a que oremos en este momento. Padre, muchas gracias por esta oportunidad una vez más que nos regalas para reconocer cuánto te necesitamos. Moisés le dijo a Dios: yo no sé hablar bien y siempre que hablo se me traba la lengua. Por eso nadie me hace caso. Y esto es desde niño que yo tengo este problema. Pero ante esto nunca Dios le dijo: tranquilo, no se preocupe, vamos a trabajar en eso y algún día vas a hablar bien. No, porque Dios no necesitaba las habilidades y la elocuencia de un orador. Dios necesitaba el corazón de un hombre lleno de limitaciones para poder glorificarse a través de él. ¿Cuántas oportunidades hoy podemos tener para convertir mis debilidades en oportunidades y no seguir manteniendo mis debilidades como limitaciones? Hoy vale la pena dar el paso y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi inseguridad, aquí está mi duda, aquí están mis miedos, pero yo sí quiero, Padre, tener hoy una oportunidad para convertir mi fe en actos de obediencia. Te doy muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú no me obligas a hacer las cosas, pero sí quisiera hoy decirte: Señor, quiero obligarme a vivir por encima de lo natural para ver el poder de lo sobrenatural que tú tienes preparado para mí. No importa hace cuánto tengas esa sin limitación, esa circunstancia o ese miedo que te impide avanzar. Si tú hoy crees que puedes hacerlo y le dices: Señor, sírvete de mí, no necesitas más, sino disponer tu corazón, porque Dios lo hará contigo. Muchas gracias, Señor, en esta mañana, y te ruego que tu bendición, que enriquece y no añade con ella tristeza, nos siga acompañando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado amigo y hermano, le invito a compartir su fe con otros a través de esta reflexión. Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos. Esperamos haber aportado a tu vida en esta conversación. Bienvenido siempre a nuestra comunidad. Hasta la próxima. Dios te bendiga.